They used to put out there in the Old West a wanted poster. It said, wanted, dead or alive. All I want, America wants him brought to justice. Bueno, seguimos aquí en Textuales. Vamos a sumar a nuestra mesa al Sheikh Moshen Ali, especialista en Islam. Gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches, salamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Bueno, estuvimos hablando mucho del carácter simbólico que tiene la muerte, la eliminación, este operativo que ha hecho Estados Unidos respecto de Osama Bin Laden. También aquí la embajadora en Pakistán que ha venido hablaba de la lucha permanente contra el terrorismo, y a pesar de que con Calderón coincidíamos en que los gobiernos muchas veces en Pakistán y en otros lugares de Oriente Medio amparan a células terroristas, también esto trae aparejado la estigmatización muchas veces que se hace del Islam respecto de estas acciones violentas. ¿Cuál es su perspectiva? Mi perspectiva quiero enfocarla en dos puntos básicos. Uno, decir que hay 1.600 millones de musulmanes hoy habitando el planeta. Imagínense si el 10% nada más del Islam respondiera a estas características, estaríamos hablando de 160 millones de personas. Si el 1% cometiera estos actos, estaríamos hablando de 16 millones, el 1%, el 0,1%. O sea, esto es una expresión ínfima que no es, pero para nada representativa del Islam. De hecho, la gran mayoría, la inmensa, el 99,9% del Islam rechaza este tipo de actividades. En segundo término, me parece ver de vuelta la película de Frankenstein, donde aquel que crea al monstruo es el que termina matándolo. Nosotros no podemos dejar de recordar los orígenes de Bin Laden, cómo nace Bin Laden, cómo se hace famoso, y fue creado, pergeñado, entrenado, financiado y armado por los Estados Unidos en Afganistán para parar el avance del ejército soviético y la ocupación del Afganistán. Luego Estados Unidos hace un uso inescrupuloso de la figura de Bin Laden, que era saudita, y lo utiliza para invadir Irak y apropiarse de las riquezas petroleras, gasíferas y del territorio que presenta muchas cuestiones interesantes de frontera con el Oriente Lejano. Lo propio hace con el Irak, y ahora esto le va a servir de excusa también para seguir profundizando. Hoy, bien tempranito, los argentinos nos desayunábamos con esta noticia y veíamos ya que al instante estaba el número 2 de la red que hay que combatir y perseguir, y siempre buscando excusas para invadir especialmente territorios islámicos. Y quiero decirle a la gente que los musulmanes somos tildados de terroristas, pero paradójicamente tenemos nuestros territorios ocupados. Somos perseguidos y asesinados en Palestina, somos perseguidos y asesinados y ocupados en Afganistán, en el Irak, y si bien hubo una especie de primavera que nosotros aplaudimos y apoyamos, de levantamientos populares como los ocurridos en Egipto y en Túnez, también vemos en lo que ocurre hoy en Siria la mano de los servicios secretos extranjeros que quieren terminar con aquellos gobiernos que representan un obstáculo para los planes del imperio. Por último, como musulmán, condeno todo acto de violencia indiscriminada en detrimento de la vida del prójimo, al cual Dios nos ordena amar, respetar, convivir con él. Y quiero denunciar que estamos contra el terrorismo. Y como estamos contra el terrorismo, tenemos la obligación moral ante Dios y ante ustedes, queridos hermanos, de denunciar a quien a nuestro juicio es el más grande de los terroristas, que es el gobierno de los Estados Unidos. Mata indiscriminadamente, ocupa territorio que no le pertenece, lo hace a espalda de las leyes internacionales y se mete en berenjenales que después no sabe cómo salir. Yo creo que van a utilizar esta muerte de Bin Laden como excusa para decir, bueno, ya tenemos una parte del problema resuelto, y tener así una salida elegante de lo que hoy significa. ¿Cuál es su opinión personal con respecto a Bin Laden? Bin Laden, como le decía, para mí fue un mercenario y un títere, aunque él podría haber tenido sus propias razones personales de la política exterior de los Estados Unidos, que lo instrumentaron para justificar luego la ocupación a estos países que recién mencionaba. Lucio. Sheikh, lo que he escuchado por estas horas es que el terrorismo de raíz islámica es una interpretación errónea, una interpretación bastarda del Corán. Por supuesto, me parece que es así. La pregunta es, ¿este tipo de organización terrorista, Al-Qaeda, con la mentalidad que tiene, cómo le pega en la cabeza la muerte de Bin Laden? ¿Los vuelve más furiosos, más fundamentalistas, más terroristas? ¿Van a ser más atentados o se van a deprimir? Es decir, ¿cómo va a reaccionar Al-Qaeda a la muerte de Bin Laden de acuerdo al tipo de pensamiento y al sistema de ideación que tienen?
Bueno, esto es una incógnita que nosotros tal vez no podemos resolver porque este tipo de grupos no lo consideramos dentro del Islam. Para nosotros están total y absolutamente fuera del Islam, no son representativos para nada. A ver, pero por lo menos usted puede llegar a entender cómo piensan. A nosotros los occidentales nos resulta mucho más difícil. Usted está hablando con un occidental hincha de Boca y amante del mate. Bueno, entonces le voy a preguntar a la embajadora. A ver si me entiende. No, entonces se lo tengo que preguntar a la embajadora. De acuerdo a cómo piensa esta gente, porque, a ver, uno conoce al vecino, aunque piense distinto a él, uno sabe más o menos cómo piensa. De acuerdo a cómo piensa la gente de Al Qaeda, ¿qué reacción van a tomar ante la muerte de Bin Laden? ¿Van a provocar más atentados? ¿Se van a replegar? ¿Se van a replegar y van a atacar dentro de algunos años? Si usted habla lentamente, yo puedo entender. Por favor, que le hablé muy rápido. En líneas generales le preguntaba cuál va a ser la reacción de los miembros de Al Qaeda o los que simpatizan con Al Qaeda a raíz o a partir de la muerte de Bin Laden. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué piensa usted? Yo no lo conozco, entonces no puedo hablar por ellos. Yo puedo hablar para mi país. En Pakistán están un sentimiento de aliviado de sufrimiento, porque como yo dije antes, hay 30 miles de personas, hombres, mujeres, niños, inocentes, muerte a causa de actividades de esta organización. Y el gobierno y los pueblos juntos tienen resolver de eliminar este amenaza de nuestro país. Entonces, eso es nuestro sentimiento. El lugar donde estaba Bin Laden, durante años creímos, quizás fue cierto también, no lo sabemos, que estaba refugiado en cuevas, en las montañas. Bueno, este lugar desde el año 2005, ¿no es cierto?, se había construido. Sí. ¿Cómo era exactamente el lugar donde lo encontraron? Bueno, es un complejo habitacional sumamente costoso por la construcción, de paredes altas, para mi punto de vista, poca... ¿Era un búnker o una casa común? Porque No, una para casa mí común. eso parece una casa común. De cualquier manera hemos visto lo que ha pasado en Libia con los bombardeos indiscriminados que hacen contra... donde está viviendo Gaddafi. Es decir, el búnker no es un problema en este momento. ¿Hay una estrategia así de estar a solo de centenares de metros de un regimiento? Es la mejor forma de estar oculto, tal vez. Claro. ¿No? Pero para ello se necesita la cobertura de la que yo creo que ha tenido Bin Laden, no por parte del gobierno pakistaní, que debemos aclarar, el presidente de Pakistán es nada menos que el viudo de Benazir Bhutto, ¿no es cierto? Por el otro lado, perteneciente además a la séptima rama del Islam chiita, que son ismaelitas, ¿no? De manera tal que, bueno, para aclarar este tema, yo diría que Osama Bin Laden ha podido resistir a las operaciones de búsqueda que han habido todos estos años, porque ha estado protegido por sectores del Estado pakistaní que no necesariamente son vinculados al gobierno, pero que son un Estado dentro del Estado, como puede pasar a lo mejor con cualquier servicio secreto dentro de otro país en el mundo, ¿no? Me gustaría preguntarles tanto a Calderón como a Aguilar por esto que se supo luego, una vez muerto Bin Laden, todo el ritual, ¿no es cierto? Aquí está también el Sheikh para poder aportarnos datos respecto de eso, que a uno le parecía hasta casi una contradicción, ¿no es cierto? Para evitar a lo mejor que se generara un santuario o que se generara un mártir en la figura de Bin Laden, se decidió arrojarlo al agua, pero se hizo un ritual previo, ¿no es cierto?, propio del rito musulmán. Bueno, eso te debería contestarlo más el Sheikh, sí, ¿no? Pero quiero por lo menos contestar lo que yo pienso de eso, porque yo he estado incluso en velatorios en distintos lugares de países árabes que he recorrido, y según la rama del Islam, según las tribus, son los rituales funerarios, no los ritos funerarios. A ver, Sheikh, cuéntenos un poco cómo es, de lo que ustedes han escuchado, que dicen que se ha hecho con el cuerpo de Bin Laden una vez muerto. Primero, el ritual islámico, sentimos un profundo respeto por el cuerpo humano. Allí habita el hálito divino. Cuando Dios creó a Adán, le dijo sé, y Adán fue, lo creó de la nada, le sopló su hálito divino, y ese hálito vive en todos nosotros. Al haber sido morada del hálito divino, el cuerpo tiene toda una preparación
se aconseja enterrarlo durante las 24 horas de muerto, se lo lava 3 veces, Eso se lo hizo, amortaja. de lo que usted ha escuchado, ¿no es cierto?, del rito que usted nos va a describir, ¿qué es lo que efectivamente se ha hecho con Bin Laden? Y aparentemente nada, no sé si eso no se le hizo. Se ha hecho. Bueno, eso hay que ver si es verdad. Yo tengo mis serias ¿Cuál dudas. es la Recuerdo, información por que tiene ejemplo, usted, Calderón? cuando Sí. mataron a... Nosotros hemos visto y sido testigos por televisión de la muerte de Saddam Hussein. Vimos a sus hijos afeitados, lavados y amortajados y estaba de ahí. Acá me causa sospecha el hecho de que no se haya preservado el cuerpo o no se lo haya filmado o no se lo haya fotografiado O al menos se difundió por ahí, debidamente. se filmó, se sacaron fotos y Hasta ahora no está conocemos debatiendo nada el de gobierno eso en qué y momento la verdad me causa lo van. mucha Yo creo que hay que duda. ¿Por qué exigir, ocultarlo? ¿No? Hay que exigir, tenemos que exigir, sobre todo los que somos especialistas, que estamos en esto, que el gobierno de los Estados Unidos demuestre, sin ningún tipo de dudas, Que era Bin Laden. que era Bin Laden y que está muerto. Bueno, dicen que sí, que hay filmación y hay fotografías Sí. que en su momento el gobierno Claro, de pero Estados tienen que Unidos mostrarlo, porque con el Pentágono, hasta el día de la fecha, hay teorías que afirman que el Pentágono fue atacado por un misil y otros que, bueno, que se remiten a lo que es la realidad, creo yo, que es lo del avión. Pero si no demuestran que dentro del Pentágono, con fotos, con lo que fuera, yo tengo las planimetrías del Pentágono por dentro, dónde estaban ubicados los cuerpos, todo eso, ¿por Calderón, qué no lo un muestran? segundito. El hecho de que haya sido arrojado al mar, ha habido opiniones encontradas como diciendo, ¿es una habitualidad o es una costumbre dentro de la tradición musulmana? Y otros dicen, no, pues si es el caso de extrema necesidad se puede hacer. Por ejemplo, si hay una muerte en alta mar, por ejemplo. Únicamente en ese caso, y es preferible tomar la precaución y ver la posibilidad de llegar a tierra. De la tierra os creamos, dice el Corán, a ella os retornaremos, es decir, al momento de la muerte hay que enterrar al individuo, y de ella seréis resucitados para el día de la rendición de cuentas. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con el Islam, excepto en una ocasión de fuerza mayor, y esta no la era. ¿No? Gelari, ¿usted qué interpretación hace? ¿Por qué han decidido cumplir con parte, por lo menos, del ritual? La verdad no lo sé. Lo que sí me parece claro, hemos visto fotos del propio presidente Obama y su comité de emergencia viendo el episodio en vivo, así nos lo describieron por televisión, por lo tanto está todo filmado, fotografiado, de eso no hay ninguna duda. En esto puede haber habido consideraciones que tienen que ver con la creación del mártir, si convenía o no convenía, creo que hay Eso, ¿por qué esa necesidad políticas. de deshacerse del cuerpo de forma prácticamente inmediata? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, insisto, acá estoy haciendo exclusivamente una conjetura, con el análisis de la conveniencia o no de la figura del muerto. Todos recordamos, por ejemplo, la famosa imagen del Che Guevara y la instalación de un mito a partir de esa foto, como después se revisó, entonces se trató de esconder el cadáver, las cosas que se hicieron en su momento con el cadáver de Eva Perón, es decir, el dato de los muertos que gozan de buena salud, es decir, hasta qué punto se alimenta o no el concepto del martirologio con un dato de presencia, de fotos, de exhibición. Yo creo que pienso que es esto lo que está lo que están discutiendo en este momento. ¿Coinciden, Yo en Calderón? principio sí, pero lo que yo me manejo más por noticias, ¿no? Que uno puede considerar fidedignas o no, pero yo coincido bastante. Yo creo que no encontraron un país que quisiera recibir el cuerpo, eso es lo que se dice. Arabia Saudita dice que rechazó la posibilidad que se No hay que enterrara. olvidarse que él es un ciudadano saudita. Sí. Yo coincido con el jeque que no es común arrojar al mar un cadáver. Eso sucedió con Adolf Eichmann, por ejemplo, luego de ser ahorcado e incinerado en Israel, ¿no? Porque va contra los preceptos de la religión islámica, salvo que, como bien se aclaró, hubiera muerto alguien o que alguien muriera en un barco y que ese barco no tuviera la posibilidad de mantenerlo congelado. Pero además hay una cuestión, me corrigen en ese caso, la religión islámica prescribe que el cuerpo no puede permanecer más de 24 horas sin ser enterrado. Pero además
no es el velatorio de los católicos, es diferente. Además, acá nos va a decir en el hecho de que no existe la cultura de la veneración del cuerpo. Es más, cuando se entierran ni siquiera en la lápida se pone el nombre, ¿no? No. O sea que formarse un santuario... No, como señal de humildad, como muy bien dice aquí Calderón, pero sí se pone el nombre en la lápida. Eso depende, son cuestiones culturales, cada país adopta, pero el Islam no tiene ningún impedimento. De hecho, aquí en Argentina tenemos nuestro propio cementerio islámico y están las lápidas con los nombres, fecha de nacimiento, fecha de muerte e incluso las fotos de las personas fallecidas. Sí. ¿Cómo tomó usted cuando vio las imágenes de distintas ciudades de Estados Unidos, el pueblo allí festejando la muerte de Bin Laden? Yo creo que hay mucha ignorancia al respecto.